La piedra de Roma no solo guarda inscripciones gloriosas, guarda susurros. Y entre ellos, persiste uno que el tiempo no ha logrado borrar. No es un relato de héroes con armaduras brillantes bajo el sol, sino una historia de sangre. De la sangre que heredas, de la sangre que derramas en los pasillos de mármol del palacio, y de la sangre que, al entrelazarse demasiado, se convierte en veneno. Esta es la historia de Agripina la Menor. Una madre, una emperatriz, una arquitecta que, con cada piedra que colocaba para construir el trono de su hijo, cavaba más hondo su propia tumba. Ella nació no simplemente en la púrpura, sino ahogándose en ella. Su nombre era un legado de grandeza y una maldición. Nieta del divino Augusto, el hombre que forjó el imperio. Hija de Germánico, el general amado por sus legiones hasta la idolatría, un dios en la tierra antes de su misteriosa muerte. Y de Agripina la Mayor, una mujer de carácter de acero que desafió a un emperador y que murió por ello, en el exilio, sus huesos consumiéndose de hambre mientras maldecía a sus enemigos. De ellos, la joven Agripina lo heredó todo, la sangre azul de los Césares y la lección más crucial, que en la familia imperial, el apellido podía ser tu sentencia de muerte. Creció en un mundo de sombras alargadas, viendo cómo la paranoia de Tiberio destrozaba a sus propios parientes, uno a uno. Aprendió, antes de saber bordar, que una sonrisa podía esconder la hoja de un puñal y que un secreto susurrado en el oído correcto podía valer más que 10 legiones. Su primer gran golpe llegó de la mano de su propia sangre, de su hermano, el emperador Calígula. El dios que se creía un dios. Él, que primero la elevó cerca del sol, compartiendo su poder y su locura, luego, con la misma facilidad con la que se arroja un cacho de pan, la arrojó al abismo. La acusó de conspirar, de tejer traiciones entre sábanas de seda y susurros en la oscuridad, y la desterró. El exilio no fue un simple castigo, fue su verdadera universidad. En la fría y húmeda soledad de una isla perdida, lejos del bullicio ensordecedor del foro y los olores dulzones de los banquetes palaciegos, Agripina no se quebró. No lloró. Forjó su ambición como un herrero templa el acero, golpe tras golpe, en el yunque de su odio y su infinita paciencia. Allí, con solo su inteligencia despiadada por compañía, urdió el plan que consumiría su vida. No sería otra víctima más, otro nombre olvidado en los anales de la dinastía Julio-Claudia. No. Ella sería su dueña, su fuerza invisible. Y comprendió que su camino al poder absoluto no pasaba por ella misma, sino por el fruto de sus entrañas, por el pequeño y rubio niño llamado Nerón. Él sería su obra maestra, su instrumento y su legado. El asesinato de Calígula sumió a Roma en el caos, y del caos emergió la figura inesperada, su tío, Claudio. Un hombre tartamudo, cojo, despreciado por su propia familia como un erudito simple, un tonto útil, un accidente en la línea sucesoria. Pero Agripina, desde su regreso del exilio, vio lo que todos los demás cortesanos desdeñaban, una puerta abierta de par en par hacia el trono. Lo sedujo, no con la belleza efímera de su cuerpo, que era notoria, sino con algo mucho más poderoso, la promesa de una inteligencia fría y calculadora que podría gobernar a través de él. Se deshizo de su esposa, la joven y voluptuosamente peligrosa Mesalina, con la misma frialdad con la que un jardinero poda una enredadera venenosa. Y entonces, cometió su primer gran acto de desafío absoluto al orden natural. Convenció al Senado, con discursos hábiles y bolsas de oro, para que derogara la antigua ley que prohibía el matrimonio entre tío y sobrina. Y así, en una ceremonia que heló la sangre a los más tradicionales, se casó con el hombre que la había cargado en sus brazos cuando era una niña, el hombre que había cambiado sus pañales. Roma contuvo el aliento, sabiendo que algo monstruoso y nuevo acababa de nacer. Como esposa del emperador, Agripina no se conformó con los ropajes de seda, las joyas deslumbrantes y los honores vacíos. Ella gobernó. Sus retratos en las monedas la mostraban de frente, junto a Claudio, su nombre grabado con la misma prominencia que el de su esposo. Recibía embajadores de reinos lejanos, sus ojos escudriñando sus intenciones mientras su esposo balbuceaba. Decidía nombramientos cruciales, moviendo hilos como una maestra titiritera. Sus espías, sus oídos,
Tejían una red invisible de plata y miedo que se extendía por cada rincón del palacio y más allá. Pero su obra maestra, su triunfo definitivo, fue colocar a su hijo en el lugar que le correspondía por diseño propio. Convenció a Claudio, su esposo y tío, para que adoptara a Nerón como su hijo y heredero, desplazando al legítimo hijo de Claudio, el joven británico. Y luego, para cerrar el círculo de manera perfecta y claustrofóbica, unió a Nerón en matrimonio con Claudia Octavia, la propia hija de Claudio. Era un nudo de sangre y poder, tan intrincado y fuerte que resultaba casi perverso. Madre e hijo se casaban, simbólicamente, con el fruto del hombre que ella compartía. Pero Claudio, el tonto útil, empezó a despertar de su letargo. Empezó a ver con claridad la jaula de oro que su sobrina y esposa había construido a su alrededor. Mostró señales de afecto hacia su hijo biológico, británico. Comenzó a murmurar sobre corregir sus errores. Y ese discernimiento tardío fue su sentencia de muerte. Llegó el banquete. El aire pesado con el olor a vino especiado y carnes asadas. El plato estrella, hongos silvestres, el manjar favorito del emperador. Agripina, la esposa solícita, los probó personalmente frente a todos, un gesto de confianza para disipar cualquier sospecha. Pero el veneno no estaba en el hongo en sí, sino dentro de él, introducido con delicadeza con la punta de una pluma en su parte más oscura y carnosa. Claudio comió con avidez. Y luego, los dolores. Retorciéndose, vomitando sus entrañas, el emperador agonizó entre espasmos terribles. Mientras su esposo se enfriaba en su lecho de muerte, Agripina no perdió un instante. Con una serenidad aterradora, cerró las puertas del palacio, aisló la ciudad, controló la información y, con una sonrisa de hierro, presentó a su hijo, Nerón, un muchacho de apenas 16 años, como el nuevo César de Roma. Ella lo había logrado. Estaba en la cima del mundo. Durante un tiempo, fue la mujer más poderosa del mundo conocido. Gobernaba a través de Nerón, su voz era la ley susurrada al oído del joven emperador. Sus retratos juntos, como dioses gemelos, presidían templos y plazas públicas. Pero no había contado con el monstruo que había creado, alimentado y liberado. Nerón ya no era el niño dócil y moldeable. Era un joven que soñaba con ser artista, con cantar versos obscenos y versificar en lugar de gobernar. Empezó a beber los elixires embriagadores de la adulación y la libertad absoluta. Y sobre todo, escuchó los susurros venenosos de Popea Sabina, una mujer de una belleza deslumbrante y una ambición que rivalizaba con la de la propia Agripina. Popea le susurraba al oído que un hombre, un dios, no podía reinar mientras su madre le sujetara las riendas como a un caballo domado. La lucha entre madre e hijo fue sorda, terrible, una guerra fría librada en los pasillos del palacio con miradas, silencios y palabras envenenadas. Desesperada, viendo cómo su influencia se resquebrajaba día a día, Agripina recurrió a todas sus armas. Incluso a la más terrible, a la más innombrable. Los rumores, sembrados con maestría por sus enemigos o quizás por ella misma en un acto de desesperación, comenzaron a correr como un río de lodo por el foro, por las tabernas, por los burdeles. Susurros que se convertían en gritos silenciosos. Se dijo que, para controlar a su hijo, para reconquistar su voluntad, Agripina había cruzado la última frontera. Que en la penumbra de su alcoba, había usado su cuerpo no solo como instrumento de seducción política, sino maternal. Que había llevado a Nerón a su cama, que había nublado su mente con los lazos de un placer prohibido. Acusaciones de incesto que la historia no puede confirmar, relatos de Tácito y Suetonio escritos con medias palabras y moralismo, pero que, ciertos o no, mancharon su nombre para siempre, convirtiendo a la astuta emperatriz en una figura de pesadilla. Nerón, avergonzado, atemorizado y exasperado por la influencia omnipresente de su madre, decidió que Agripina debía morir. Pero no quería un simple asesinato vulgar. Quería un espectáculo, una tragedia griega puesta en escena para los dioses. La invitó a una reconciliación festiva en su villa de Bayas. La recibió con abrazos y lágrimas de arrepentimiento. La colmó de halagos y la embarcó en una nave magnífica, un invento diabólico, cuyo techo estaba cargado en secreto con pesadas placas de plomo, diseñado para que, una vez en alta mar,
se desplomara y la aplastara sin dejar rastro. La noche era de una calma espectral, el mar, un espejo negro bajo la luna. Cuando el mecanismo secreto se activó con un crujido siniestro, el techo se vino abajo. Madera astillada, gritos ahogados, cuerpos aplastados. Muchos de sus acompañantes murieron al instante. Pero Agripina, la sobreviviente por excelencia, la que había esquivado destierros, venenos y traiciones, luchó entre los restos de su embarcación funeral. Nadó con una fuerza desesperada a través de las aguas frías, herida pero con vida, y llegó a la orilla. Alcanzó su villa, empapada y sangrando, y con una certeza que le heló el alma, supo que su único hijo, la razón de su existencia, había sido el autor de su funeral. Al día siguiente, cuando un mensajero pálido le susurró a Nerón que su madre había sobrevivido milagrosamente a su trampa marina, el pánico se apoderó del emperador. No había lugar para más sutilezas, para más ingeniosos artilugios. La orden fue directa y brutal. Envió a un escuadrón de sus sicarios más leales a la villa donde Agripina se recuperaba. Ella, al oír el ruido de las armaduras en el atrium, al ver las sombras armadas proyectarse en sus paredes, comprendió que el final había llegado. No suplicó. No lloró. No huyó. Con una calma sobrenatural, se vistió con sus mejores ropajes, se arregló el cabello como una emperatriz que se prepara para una audiencia, con una dignidad feroz. Cuando el centurión entró en su habitación y desenvainó su espada corta, ella se irguió frente a él. Con una mirada que traspasó el alma del soldado, se señaló su propio vientre, el vientre que había llevado, alimentado y dado a luz al hombre que ahora ordenaba su muerte, y gritó con una voz que heló la sangre de todos los presentes: «Hiere aquí. Hiere el vientre que parió a un monstruo». Fueron sus últimas palabras. El golpe cayó. Con su muerte, Nerón se liberó por fin de su sombra. Pero también, se perdió a sí mismo para siempre. Sin el muro de contención que, a su manera terrible, su madre siempre había representado, se sumergió en la locura absoluta, en el fuego que consumiría Roma, en la decadencia sin freno. Y se dice, por los cronistas de la época, que en las largas noches de tormenta, el fantasma de Agripina lo perseguía, una sombra silenciosa e imperturbable junto a su lecho, recordándole eternamente quién había forjado el cetro que ahora empuñaba con manos manchadas de su sangre. Ella, la hija, sobrina, esposa y madre de emperadores. La mujer que quiso dominar el mundo a través de su hijo y que, al final, solo encontró el filo de su espada. Su historia no es una lección de moral. Es un eco, un susurro que nos llega desde las profundidades del tiempo, advirtiéndonos sobre el precio infinito de jugar con la sangre y el poder, y de la semilla de destrucción que toda ambición absoluta lleva dentro.